Pueden regresar, hermanos, a su asiento. Y allí ya en su asiento les invito para que localicen en su Biblia Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13. Allí en la pantalla tienen ya la cita. Mateo capítulo 16, versículo 13. En esta hora, basados en la palabra de Dios, vamos a meditar en esa pregunta que Cristo hace en la cita en cuestión de Mateo 16, 13. Si ya localizaron allí en su Biblia dicha cita, voy a permitirme darle lectura. Dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quieren leer, hermanos? Todos juntos eso mismo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En base a esta cita, vamos a continuación a pensar en el siguiente asunto: opiniones acerca de Cristo según la Biblia. Napoleón Bonaparte, considerado un genio militar y emperador de los franceses, escribió lo siguiente en relación con su opinión acerca de la persona de Cristo. Él escribió esto: en los días de mi gloria, yo apasioné a las multitudes hasta el punto de que ellas morían alegremente por mí. Encendí el fuego en los corazones, poseía el secreto de ese poder mágico que eleva a los espíritus. Ahora que me encuentro en Santa Elena, clavado sobre esta roca, ¿quién lucha y conquista imperios por mí? ¿Quién es el que me sigue siendo fiel? Tal es el destino de los grandes hombres. Tal fue el de César y de Alejandro. Se nos olvida. El nombre de un conquistador, de un emperador, no es más que un tema escolar. Aún antes de que yo muera, mi obra es destruida. Jesucristo es el único hombre en el mundo que haya hecho planes con su muerte y no se equivocó. He aquí un conquistador
que incorpora a su persona no una nación, sino a la humanidad. El alma humana se hace un anexo de la suya. Cuanto más pienso, más absolutamente me persuado de la divinidad de Jesucristo. Más me persuado de la divinidad de Cristo. Esta es la opinión que Napoleón Bonaparte tenía acerca de Cristo. Para él, Cristo es divino. En la cita bíblica que vamos a considerar en Mateo 16:13, en la meditación de la palabra de Dios en este momento, tenemos una pregunta que Cristo hace a sus apóstoles y la cual es la siguiente. ¿La recuerdan? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A través de esta pregunta, Cristo está indagando cuál es la opinión que sus contemporáneos tienen acerca de su persona. Es muy probable que algunos piensen que esta pregunta no es relevante. Sin embargo, no es así. Y no es así, porque la clase de vida que tengamos mientras vivamos en esta tierra y después de la muerte, depende de la opinión que tengamos acerca de la persona de Cristo. Eso, hermanos, hace relevante esta pregunta para todos. Para ahondar un poco en este asunto, vamos a considerar algunas opiniones que la Biblia nos ofrece en relación con lo que algunas personas contemporáneas de Cristo pensaban acerca de Él. Miren ustedes, como vamos a considerar varias citas bíblicas, allá en cabina nos van a apoyar proyectándolas en la pantalla, dichas citas. Iniciemos con lo que dice Lucas 15, 1 al 2. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia, mis hermanos, acerca de Cristo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ojo con esto, hermanos, a los pecadores recibe y con ellos come. Según lo que aquí dice, los fariseos y los escribas, que eran unos de los máximos líderes espirituales de los judíos contemporáneos de Cristo, pensaban de Él como una persona que se relacionaba con malas compañías y pensaban de Él como una persona moralmente inaceptable. Esa es la opinión que los fariseos y escribas tenían acerca de Cristo. A los pecadores recibe y con ellos come. Veamos ahora
lo que dice Mateo 26, 65. Leo para ustedes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Aquí vemos la opinión del máximo líder religioso, el sumo sacerdote de los judíos, acerca de Cristo. Para él, Cristo es un blasfemo. ¡Qué disparate! Sí, qué disparate de este sumo sacerdote al llamar a Cristo blasfemo. Lo menos que uno puede pensar es que dicha opinión fue inspirada por el mismo diablo. ¡Ah, qué Caifás! Así se llama este sumo sacerdote. Definitivamente, con esa opinión que tiene acerca de Cristo, está sirviendo a los intereses del diablo. Veamos ahora lo que dice Juan 18:38. No hallo en él ningún delito. Eso dice Juan 18:38. No hallo en él ningún delito. Aquí tenemos la opinión acerca de Cristo por parte de Poncio Pilato, el procurador romano que juzgó a Cristo. Su opinión es sumamente importante porque una parte de su trabajo era ser juez y por lo mismo tenía mucha experiencia, con lo cual le permitía detectar fácilmente cuando una persona era culpable del delito que se le acusaba. Al ver a Cristo y dialogar con él, se dio inmediatamente cuenta que las acusaciones que le hacían no tenían fundamento y por lo tanto reconoció que no había ningún delito que perseguir. Para él, es decir, Pilato, Cristo es inocente y por eso declara de manera enfática y terminante: no hallo en él ningún delito. Consideremos ahora lo que tenemos en Mateo 27, 3 al 4. Dice allí: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Repito lo que dice Judas: yo he entregado sangre inocente. Aquí tenemos la opinión de Judas acerca de Cristo. Para él, Cristo es inocente. Judas, al ver cómo Cristo fue juzgado por los principales sacerdotes y los ancianos de manera injusta y condenado a muerte, su conciencia lo redarguyó, haciéndole ver y sentir la gravedad de su acción de haber traicionado a Cristo. Para Judas
Fue algo terrible en su conciencia haber traicionado y vendido a Cristo por 30 monedas de plata, que finalmente termina con su vida suicidándose. Qué lamentable es ver que Judas, que había sido llamado para ser apóstol de Cristo, termine con su vida de una manera tan lamentable como es el suicidio. Continuemos con la siguiente cita. Mateo 27, 54. Allí podemos leer esto. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquí tenemos al centurión y a los que lo ayudaron en la crucifixión de Cristo, mostrando cuál es su opinión en relación con Él. Para ellos, Cristo es el Hijo de Dios. Los acontecimientos extraordinarios que se presentaron cuando Cristo estaba en la cruz, próximo a morir, tales como la tierra tembló, las rocas se abrieron y las tinieblas que prevalecieron, fue suficiente evidencia para que el centurión y los soldados creyeran que Cristo es Hijo de Dios. Además, al observar la actitud de Cristo frente al dolor y sufrimiento que estaba experimentando, fue otro factor que llevó a estos hombres a creer que Cristo es el Hijo de Dios. Una cita más en donde encontramos una opinión acerca de Cristo, la tenemos en Juan 1:29. Juan 1:29. Allí podemos leer esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta cita bíblica tenemos la opinión de Juan el Bautista acerca de Cristo. Para él, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta opinión de Juan en relación a Cristo está poniendo el acento en la razón fundamental del por qué la presencia de Cristo en esta tierra. Sí, en él se iba a cumplir lo que durante siglos se estuvo tipificando a través de los sacrificios de los corderos dentro del ritual que realizaban los sacerdotes al sacrificar un cordero todos los días para el perdón de los pecados. Como sabemos, por la información que la Biblia nos ofrece, la forma como los judíos lograban el perdón de sus pecados era a través de un cordero que era sacrificado cada día, y la sangre de ese cordero que era sacrificado simbolizaba la limpieza de sus pecados. Cristo, al ser el Cordero de Dios, con su muerte en la cruz,
pagó nuestros pecados. Por eso la Biblia dice esto: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, para Juan, Cristo es el Cordero de Dios que con su muerte en la cruz iba a conseguir el perdón de los pecados de todas las personas que lo aceptan como su Salvador personal. Una cita más es esta. Mateo 16:16. Dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la opinión del apóstol Pedro. A través de los 3 años que convivió día y noche con Cristo, después de tratarlo de manera estrecha, llegó a la conclusión de que Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías que Dios había prometido, el cual salvaría a las personas de la esclavitud del pecado, con lo cual está indicando que su liberación tenía que ver con lo espiritual y no con la idea equivocada que se había formado la mayoría del pueblo judío, de un libertador que los libraría del yugo de los romanos y restauraría la monarquía teniendo a Cristo como rey terrenal. Sí, eso creían muchos judíos, que Cristo era el Mesías, el que iba a dar libertad al pueblo de Israel del dominio romano y que sería el rey. Otra opinión acerca de Cristo la tenemos en Juan 20:28. Ahí ustedes pueden leer esto. Entonces Tomás respondió y le dijo, dirigiéndose a Cristo, hago esa observación. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta opinión corresponde a otro de los apóstoles llamado Tomás. Su opinión es muy importante porque inicialmente había asumido una actitud sumamente escéptica en relación con la resurrección de Cristo. Sin embargo, cuando pudo comprobar que efectivamente Cristo había resucitado, fue lo suficientemente honesto para aceptar su error. Y es así como vemos que hace su extraordinaria declaración sobre cuál es su convicción en lo que cree acerca que es Cristo, cuando dice, Señor mío y Dios mío. Con estas palabras está afirmando que Cristo es su Señor, es decir, su amo, y que Él es su esclavo. Pero también está afirmando que Cristo es Dios. Esto implica que está reconociendo la divinidad de Cristo. Miren ustedes, una de las herejías que se han hecho presentes en relación a Cristo a través de los siglos es negar la divinidad de Cristo. Uno de los grupos religiosos de nuestro tiempo que niegan la divinidad de Cristo son los llamados testigos de Jehová.
ellos no reconocen ni aceptan que Cristo es divino o que posee la naturaleza divina. No es así con el apóstol Tomás. Para él, Cristo es su Dios, ni más ni menos. Otra opinión en relación a Cristo la encontramos en la Biblia y la tenemos en Marcos 3:11. Marcos 3:11 dice esto: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Aquí tenemos la opinión de los espíritus inmundos. Esto es, los demonios acerca de Cristo. Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios. Tan convencidos están de eso que vemos que se postraban ante Él en señal de reconocimiento y respeto hacia Él. Qué paradoja, qué ironía. Sin embargo, no dejan de ser demonios. Es interesante ver que se puede tener una correcta opinión acerca de Cristo, pero no obstante, no ser congruentes con esa opinión. Ese es el caso de los demonios. Este caso de los demonios es un ejemplo de eso, de que creen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no actúan de acuerdo a ese conocimiento, no son congruentes. Una cita bíblica más nos presenta la opinión de Cristo en Filipenses 3, 7 al 8. Vean ustedes lo que dice esta cita. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he considerado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, esta es la opinión del apóstol Pablo acerca de Cristo, que fue un archienemigo de Cristo, pero cuando se convirtió a Cristo, fue uno de sus más fieles, leales y efectivos servidores, comprometido, entregado y consagrado a Cristo. Para el apóstol Pablo, Cristo es lo máximo. El que Cristo fuera lo máximo no era meramente un decir, no, nada de eso. La vida de Pablo demuestra de manera indiscutible que efectivamente era congruente con lo que decía que Cristo era para él. Tan cierto es que Cristo era lo máximo para Pablo, que llegó a afirmar lo siguiente. Oigan ustedes lo que dice Pablo: con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto declaraba Pablo, o declara Pablo en Gálatas 2:20. Sí, Cristo es lo máximo para Pablo. Y vivió demostrándolo, siendo congruente en cada momento de su vida, hasta el último momento de su existencia, haciendo honor a la declaración que hizo cuando dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ganancia. Veamos una cita más que expone una opinión en relación a Cristo. Lucas 2, 10 al 11. Dice allí: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la opinión de este ángel. Y es de suponer que es la opinión de todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines acerca de Cristo. Él es el Salvador que Dios ha provisto para que las personas sean salvas de sus pecados, los cuales los pueden llevar a la condenación eterna en el infierno. Al decir el ángel que Cristo es el Salvador, con ello está indicando cuál es la principal razón por lo cual Cristo vino a nacer a esta tierra. Cristo hizo la siguiente declaración: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Cristo es el Salvador. Y permítanme ser muy personal aquí para decir esto: Cristo es mi Salvador. Por último, veamos la siguiente cita. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí tenemos la opinión de Dios en relación con la persona de Cristo. Es su Hijo. Y por lo tanto, pide que escuchemos lo que Él dice en relación a sus enseñanzas. Algunas de las muchas cosas importantes que Cristo dice y a las cuales debemos dar suma importancia y prestar mucha atención son las siguientes. En Juan 5:24, Cristo dice esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Dice Dios, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y eso dice Cristo. También Cristo dijo esto en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con mucha reverencia, atención y respeto, debemos considerar estas palabras dichas por Cristo. Creo que si tenemos interés por saber cuál ha de ser nuestra condición después de la muerte, debemos oír con mucha atención estas palabras dichas por Cristo. Recordemos lo que Dios ha dicho, que debemos oír a Cristo. De lo dicho por Cristo, nada tiene desperdicio. Citaré otras palabras de Cristo que Él pronunció. Oigan lo que Cristo dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dijo Cristo en Juan 3, 17 y 18. Creo que ya más claro no puede ser Cristo. De manera que si las personas se condenan, es porque no quisieron oír a Cristo. Mis hermanos, hemos considerado la opinión de Napoleón Bonaparte, que tenía acerca de la persona de Cristo. Para él, Cristo es divino. También se han considerado 12 opiniones que tenemos en la Biblia en relación a Cristo, y todas ellas son favorables. Considero que estas opiniones son más que suficientes para ayudarnos a normar nuestro criterio personal sobre cuál es nuestra opinión acerca de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál es su opinión en relación a Cristo? Sí, mi hermano, ¿cuál es su opinión en relación a Cristo? ¿Qué piensa de Él? ¿Qué cree de Él? ¿Esa opinión que tiene de Él es congruente con la forma que reacciona en la vida diaria? Porque una cosa es lo que pensamos de Cristo y otra la manera como respondemos y actuamos ante eso que pensamos de Él. Si creemos que Cristo es el Salvador, lo estamos compartiendo con quienes no son salvos para que sean salvos. Si creemos que Cristo es todopoderoso y puede ayudar a los que enfrentan problemas, ¿lo estamos compartiendo con esos que tienen problemas para que los ayude? Si creemos que Cristo merece nuestro amor, nuestra lealtad y nuestra obediencia, ¿le estamos correspondiendo con hechos a eso que decimos creer de Él? En Isaías 29, 13, podemos leer esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terribles palabras, hermano, hermana. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible son estas palabras. Dios está acusando al pueblo de Israel de no ser sincero con Él, que solo aparenta amor, lealtad y obediencia a Él. Pero la verdad es que solo son palabras. Mis hermanos, cuidado con la opinión que tengamos acerca de Cristo. Equivocar esa opinión puede ser nuestra ruina en esta vida y por la eternidad. ¿Qué pensáis del Cristo?, preguntó él. Hermano, hermana, ¿qué piensa de Cristo? ¿Es congruente su pensamiento con su manera de actuar? Vamos a orar. Señor, aquí estamos yendo a ti después de haber meditado en tu palabra. Ayúdanos para que no seamos tan solo oidores o lectores, sino que seamos hacedores. Danos un corazón sensible a las cosas tuyas y ayúdanos para ser verdaderos en lo que decimos, que creemos que es Cristo. Que nuestras acciones sean congruentes con eso que pensamos acerca de Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos. Les invito para que se pongan en pies y entonemos este canto.
Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, en esta tarde volvemos ante tu divina presencia, Señor, a través de esta oración. Y queremos, Padre, decirte gracias. Gracias por habernos hablado en esta hora a través de tu palabra santa y por mostrarnos, Padre, en qué situación nos encontramos cada uno de nosotros delante de ti. Concede que a partir de hoy, Señor, y durante esta semana que hoy iniciamos, podamos a través de nuestro testimonio dar cuenta de lo que sabemos, creemos y pensamos de ti. Que tu bendición nos acompañe, Señor, durante esta semana y que nos prepare para estar presentes en la siguiente actividad de tu iglesia en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.